Hoy hablaremos del tema paralelismo. Les saluda muy cordialmente la profesora Yuri Salinas. Rectas paralelas. Dos rectas AB y CD son paralelas si están en el mismo plano y no tienen puntos en común. Es decir, por más que se prolonguen, no se intersecarán. A esto a lo que se refiere es que por más que se extiendan indefinidamente, dichas rectas no se van a cruzar ni tocar en ningún punto. El paralelismo en la vida cotidiana. Es muy común observar situaciones de la vida cotidiana donde se queda plasmado el concepto de paralelismo. Tenemos en la pantalla lo que son un par de rectas paralelas representadas a través de las vías del tren. Otro ejemplo son las celosías de una ventana o algo tan común, los lados contrarios de una puerta. Las rectas paralelas pueden estar intersecadas por una recta secante o transversal. La recta secante o transversal es la recta que interseca a dos o más rectas coplanares en un mismo punto. Estas rectas se dice que son coplanares porque están todas en el mismo plano. Tengo por acá la recta AB y la recta CD, se dice que son paralelas. Una está al par de la otra. La recta color verde, que es la recta EF, podríamos decir que es una recta que interseca al par de rectas paralelas que están en color morado en los puntos G y el punto H. A esta recta se le llama recta secante o transversal. Cuando una recta es secante a un par de rectas paralelas, forma un conjunto de ángulos. Esos ángulos que puede formar pueden ser ángulos suplementarios, ángulos opuestos por el vértice, ángulos internos y externos, ángulos correspondientes, ángulos alternos internos y ángulos alternos externos. Los ángulos suplementarios son aquellos que al sumarse dan un total de 180 grados. Tenemos acá un par de rectas paralelas y una secante que la está intersecando. El ángulo AGF sumado con el ángulo FGB forman un total de 180 grados. Entonces yo puedo decir que estos dos ángulos son suplementarios. El ángulo AGH y el ángulo HGB sumados suman 180 grados, también son suplementarios. Y de igual manera para el ángulo CHG más el ángulo GHD, ambos suman 180 grados. También tenemos el ángulo CHE más el ángulo EHD, sumando un total de 180 grados, entonces podemos concluir que son suplementarios. Tenemos los ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice tienen el vértice en común, está uno al contrario del otro y tienen una característica particular. Ambos tienen la misma medida, o sea, son congruentes. Tenemos por acá una ilustración. El ángulo AGF es opuesto por el vértice con el ángulo HGB. Al ser opuestos por el vértice significa que los dos tienen la misma medida, o sea, son congruentes. También son opuestos por el vértice el ángulo AGH con el ángulo FGB. El ángulo CHG es opuesto por el vértice con el ángulo EHD. El ángulo CHE es opuesto por el vértice con el ángulo GHD. Tenemos lo que son los ángulos internos y los ángulos externos. Los ángulos internos son los que se encuentran en la parte interior a las rectas paralelas. Y los ángulos externos obviamente se van a encontrar en la parte externa o de afuera de las rectas paralelas. Tenemos por acá una ilustración. Los ángulos internos, ¿cuáles serían en esta imagen? El ángulo AGH es un ángulo interno. También el ángulo HGB, el ángulo CHG y el ángulo GHD.
Tenemos lo que son los ángulos externos, o sea, los que están afuera o en la parte externa de las rectas paralelas. Sería el ángulo AGF, el ángulo FGB, el ángulo CHE y finalmente el ángulo EHD. Ángulos correspondientes. Son dos ángulos no adyacentes, o sea que no están seguidos, situados en un mismo lado de la secante, uno interno y el otro externo. Lo ilustraré por acá. Tengo el ángulo AGF, es correspondiente con el ángulo CHG. ¿Por qué razón? Son dos ángulos que no están seguidos. Además de eso, uno es interno y el otro es externo. Y finalmente, ambos están ubicados en el mismo lado de la secante, o sea, la recta color anaranjado. Tenemos también el ángulo CHE, que es correspondiente con el ángulo AGH. El ángulo EHD es correspondiente con el ángulo HGB. El ángulo GHD es correspondiente con el ángulo FGB. Ángulos alternos internos. Son dos ángulos internos no adyacentes. Están en distintos lados de la secante. Tenemos por acá una ilustración. El ángulo CHG es alterno interno con el ángulo HGB. ¿Por qué razón? Ambos ángulos son internos, con la característica que uno está a la derecha de la secante y el otro está a la izquierda. Y estos no son seguidos, o sea, no son adyacentes. El ángulo AGH es alterno interno con el ángulo GHD. Ángulos alternos externos. Son dos ángulos externos no adyacentes situados en distintos lados de la secante. Tenemos la ilustración. Son dos ángulos, como dice la definición. Uno está en la derecha, el otro está en la izquierda de la secante y están en la parte exterior de las rectas paralelas. Por ejemplo, el ángulo AGF es alterno externo con el ángulo EHD y el ángulo CHE es alterno externo con el ángulo FGB.